Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Qué sucede cuando una reina no solo hereda un trono, sino también una obsesión devastadora? No hablamos de una obsesión por las joyas o el poder, sino por algo mucho más profundo y peligroso: la aniquilación total de su propio pasado. Hoy nos adentramos en la mente de Ranavalona II, la soberana de Madagascar, cuyo reinado se convirtió en una cruzada personal para borrar siglos de tradición. Su obsesión por una nueva fe no fue una simple conversión. Fue una guerra declarada contra los ídolos, los rituales y el alma misma de su pueblo. ¿Fue una visionaria o una tirana guiada por una convicción ciega? En el corazón de Madagascar, en el Palacio Roba de Antananarivo, un laberinto de madera y ambición, nació una niña que no estaba destinada al trono. Su nombre era Ramoma. No era la hija directa de la monarca, sino una sobrina de la reina Rasoherina, una pieza más en el complejo ajedrez de la sucesión merina. Desde su infancia, Ramoma fue una observadora silenciosa. Mientras otros príncipes y princesas se entregaban a los lujos de la corte, ella aprendía a leer las corrientes ocultas del poder. Veía cómo las alianzas se forjaban en susurros y se rompían con una sola mirada. Este entorno de intriga constante sembró en ella una semilla que florecería en una obsesión por el control absoluto. Sabía que para sobrevivir, y no digamos para gobernar, no bastaba con la sangre real. Se necesitaba una voluntad de hierro y una inteligencia estratégica superior. Su educación fue un campo de batalla silencioso. Por un lado, estaba inmersa en las tradiciones ancestrales malgaches, los rituales, las creencias en los Sampi, los ídolos reales y el carácter sagrado de la monarquía. Por otro, los misioneros europeos de la London Missionary Society le abrieron las puertas a un mundo completamente diferente: el del cristianismo, la alfabetización y las ideas occidentales. Esta dualidad no la confundió, por el contrario, la armó. Comprendió que el poder no residía en una única fuente, sino en la capacidad de dominar y sintetizar múltiples sistemas de creencias. La princesa inesperada no esperaba su turno. Se preparaba para tomarlo, acumulando en secreto el conocimiento que un día usaría para desmantelar el viejo mundo y construir uno nuevo a su imagen y semejanza. Su juventud no fue la de una heredera, sino la de una estratega en la sombra. Para entender la obsesión de Ranavalona II por redefinir la tradición, primero hay que comprender la tradición que buscaba transformar. Esta no era otra que el legado de su tía abuela, Ranavalona I, conocida en Occidente como la Reina Cruel. Su reinado fue una era de terror y aislamiento autoimpuesto, una defensa feroz de la soberanía malgache contra la creciente influencia europea. Ramoma creció escuchando las historias escalofriantes de la prueba de la tangena, un veneno administrado a los acusados de diversos crímenes, incluida la práctica del cristianismo. Miles murieron, no por la justicia, sino por el dogma de una reina paranoica. Esta sombra de brutalidad se cernía sobre la corte. Era un recordatorio constante del poder absoluto y terrible que podía ejercer un monarca merina. Para la joven Ramoma, esta herencia era una carga y una lección. La crueldad de Ranavalona I había preservado la independencia de la isla, pero a un costo humano devastador y aislando a la nación del progreso global. Esta dualidad la atormentaba y la fascinaba. Se dio cuenta de que el poder de su antecesora no residía solo en su ejército, sino en su control total sobre la fe y la tradición.
Ranavalona I había convertido las creencias ancestrales en un arma de Estado. Esta fue la revelación que daría forma a la futura reina. No repudiaría el poder absoluto de la monarquía. Al contrario, lo anhelaría con cada fibra de su ser. Pero buscaría una fuente de autoridad diferente, una que no se basara en el veneno y el miedo, sino en una devoción total y controlada. La sombra de la reina cruel no la asustó, sino que le mostró el camino. Para controlar el futuro de Madagascar, primero debía apoderarse de su alma. Tras la muerte de la reina Rasogerina en 1868, Ramoma ascendió al trono, adoptando el nombre de Ranavalona II. Su primer acto como soberana no fue una proclamación de guerra ni un decreto de ley, sino un matrimonio. Pero no fue una unión de amor, sino el más frío y calculado de los contratos de poder. Su esposo sería el primer ministro Rainila Yarivoni, el mismo hombre que había estado casado con su predecesora. Esta unión era una tradición política establecida para mantener el poder dentro de la élite Jova, un sistema donde la monarca era el símbolo sagrado, y el primer ministro ejercía el poder ejecutivo y militar. Para muchos, Ranavalona II estaba destinada a ser otra figura decorativa, una reina consorte en su propio reino, controlada por su ambicioso esposo. Pero subestimaron su obsesión por el control. Desde el principio, la relación fue una danza de dominio. Rainila Yarivoni era un político astuto y un administrador brillante, el arquitecto del Estado moderno malgache. Él controlaba el gobierno, el ejército y la burocracia. Sin embargo, Ranavalona II entendía que el poder último no residía en los ejércitos, sino en el corazón del pueblo. Ella era la descendiente de los soberanos sagrados, el vínculo viviente con lo divino. Mientras él manejaba los asuntos terrenales, ella comenzó a tejer su propia red de influencia, una que trascendía la política. Su matrimonio se convirtió en el microcosmos de su reinado, una simbiosis tensa. Ella le necesitaba para modernizar el reino y protegerlo de las potencias coloniales, pero se negó a ser su marioneta. Cada decisión era una negociación, cada ceremonia una afirmación de su propia autoridad. Esta unión no fue una rendición de su poder, sino la adquisición de la herramienta más poderosa que necesitaba para llevar a cabo su gran plan: la revolución espiritual de Madagascar. Antes incluso de que la corona tocara su cabeza, Ranavalona II ya había tomado la decisión más radical y peligrosa de su vida. En secreto, lejos de los ojos de los cortesanos tradicionalistas y los guardianes de los ídolos reales, la futura reina abrazó la fe que su tía abuela había intentado erradicar con veneno y fuego: el cristianismo. Su conversión no fue un acto impulsivo de piedad, sino el primer movimiento en su gran estrategia para redefinir el poder en Madagascar. Durante meses, recibió instrucción clandestina de misioneros protestantes, aprendiendo los principios de una fe que prometía un único Dios, una autoridad moral suprema que podía reemplazar el panteón de ídolos y espíritus que habían legitimado a la monarquía durante siglos. El 21 de febrero de 1869, poco después de su coronación pública, Ranavalona II y su esposo, el primer ministro, fueron bautizados en una ceremonia privada. Este acto fue una bomba de tiempo. Sabía que al adoptar el cristianismo, estaba declarando la guerra a la base misma del poder tradicional. Los Sampi, los ídolos reales que se llevaban a las batallas y se consultaban para las decisiones de Estado, se convertirían en simples reliquias de un pasado supersticioso. Los guardianes de estos ídolos, que ostentaban un inmenso poder político, quedarían despojados de su influencia. Su obsesión no era meramente religiosa,
era profundamente política. Al convertirse en la primera soberana cristiana de Madagascar, no estaba simplemente salvando su alma, estaba centralizando la autoridad espiritual en su propia persona. Ya no sería una mediadora con los ancestros, sería la representante terrenal de la máxima autoridad del universo. Esta conversión secreta fue su arma definitiva, un golpe maestro que le permitiría purgar las viejas estructuras de poder y forjar una nueva identidad nacional bajo su control absoluto. El 3 de septiembre de 1868, Ramoma ascendió al trono como Ranavalona II. Su coronación no fue un simple acto de sucesión. Fue una declaración de intenciones, un presagio de la revolución espiritual que estaba a punto de desatar. A diferencia de la brutalidad anticristiana de su predecesora, Ranavalona I, esta nueva reina entendía el poder no solo como una herencia de sangre, sino como una herramienta de transformación. Su obsesión no era meramente mantener el control, sino redefinir el alma misma de su reino. En el centro de esta estrategia se encontraba su esposo y primer ministro, Rainilaiariboni, un político astuto que veía en el cristianismo protestante una vía para modernizar Madagascar y, sobre todo, para consolidar su propio poder a través de la reina. La ceremonia de coronación fue un espectáculo de dualidades. La reina portaba la corona, símbolo ancestral del poder merina, pero a su lado, de forma prominente, se exhibía una Biblia. Este gesto, aparentemente simple, era un terremoto simbólico. Anunciaba que el poder ya no emanaría únicamente de los ancestros y los ídolos sagrados, sino que ahora sería legitimado por un nuevo Dios, el Dios de los misioneros europeos. Para Ranavalona II, esta alianza era más que política. Se estaba gestando en ella una profunda convicción, una fijación con la idea de que el progreso y la salvación de su pueblo dependían de un abandono total del pasado. La cruz no era solo un aliado extranjero, se estaba convirtiendo en el pilar fundamental sobre el que planeaba reconstruir la identidad malgache, una obsesión que la llevaría a tomar decisiones que marcarían a su nación para siempre. La corona y la cruz ya no eran rivales, se estaban fusionando en un nuevo y formidable símbolo de poder absoluto. El 21 de febrero de 1869, menos de un año después de su coronación, Ranavalona II llevó su revolución espiritual a su punto más personal y público. En una ceremonia que paralizó a la corte y al pueblo, la reina de Madagascar, considerada descendiente de deidades y receptora del poder ancestral, se arrodilló para ser bautizada. Junto a ella, el primer ministro Rainilaiariboni también recibió el sacramento. Este acto fue mucho más que una conversión privada. Fue el clímax de una obsesión por legitimar su nuevo orden. Al sumergirse en las aguas bautismales, Ranavalona no solo lavaba sus pecados según la fe cristiana, sino que simbólicamente intentaba limpiar a toda la nación de su pasado pagano. La escena estaba cargada de una tensión casi insoportable. Para los tradicionalistas, ver a su soberana someterse a un ritual extranjero era una traición, una ruptura violenta con el linaje sagrado que le otorgaba su derecho a gobernar. Para los misioneros y la facción modernizadora, era la victoria definitiva, la prueba irrefutable de que el corazón del poder merina ahora pertenecía a Cristo. La obsesión de la reina por el control se manifestaba en este acto de aparente sumisión. Al entregar su alma a un nuevo Dios, se apoderaba de una autoridad moral sin precedentes. Ya no era solo una reina por derecho de sangre. Ahora era una líder divinamente sancionada por la fe, que representaba el poder y el progreso mundial.
Este bautismo no fue el final de su cruzada, sino el verdadero comienzo. Fue la declaración pública de que no habría vuelta atrás, un juramento de que su reinado estaría dedicado a una única y absorbente misión: convertir su reino en una nación cristiana, sin importar el costo cultural o el peso de la tradición que debía destruir. Con la autoridad moral de su bautismo, la obsesión de Ranavalona II por erradicar el pasado alcanzó su manifestación más brutal y espectacular. Durante siglos, la monarquía merina había sido protegida por los Sampi, 12 ídolos sagrados que eran la encarnación física de la protección divina y la legitimidad real. Eran el último y más poderoso vínculo con las creencias ancestrales. En septiembre de 1869, la reina emitió un edicto que heló la sangre de los tradicionalistas. Todos los Sampi del reino debían ser entregados y quemados. No era una sugerencia, sino una orden inflexible. La ejecución de esta orden fue un acto de violencia simbólica sin parangón. En una colina de Antananarivo se amontonaron los ídolos, objetos que habían sido venerados durante generaciones, que habían recibido sacrificios y oraciones, y se les prendió fuego. Una enorme hoguera se elevó hacia el cielo, consumiendo en sus llamas no solo madera y amuletos, sino la estructura espiritual de todo un pueblo. El humo que cubrió la capital era el fantasma de un mundo que desaparecía. Para Ranavalona, esta hoguera era un acto de purificación necesario. Su mente, fijada en la creación de una nueva Madagascar cristiana, no veía objetos sagrados, sino obstáculos para la salvación, reliquias de una era de oscuridad que debían ser aniquiladas para que la luz de su nueva fe pudiera brillar sin oposición. Este acto demostró la profundidad de su obsesión por el control total. No bastaba con adoptar una nueva religión. Era imperativo destruir física y visiblemente cualquier alternativa. La hoguera de los ídolos no fue solo una reforma religiosa. Fue un acto de conquista cultural. Una demostración de poder absoluto donde la reina, en su fervor, se erigió como la única arquitecta del futuro espiritual de su nación. Incluso, si para construirlo debía prender fuego a su historia. La hoguera de los ídolos sagrados fue el estruendoso inicio, pero la verdadera cruzada de Ranavalona II contra el pasado fue un proceso sistemático y metódico que se infiltró en cada aspecto de la vida malgache. Su obsesión por una nación cristiana unificada se tradujo en una campaña implacable para institucionalizar la nueva fe y borrar los vestigios de la antigua. Tras la destrucción de los Sampi, la reina y el primer ministro promulgaron una serie de leyes que transformaron la sociedad. El domingo fue declarado día de descanso obligatorio y de asistencia a la iglesia. Las escuelas de misioneros recibieron el respaldo total del Estado, convirtiéndose en el principal vehículo para adoctrinar a la nueva generación. Pero la campaña fue más allá de la legislación. Se inició una purga de los símbolos y prácticas tradicionales. Los adivinos y los guardianes de los cultos ancestrales fueron perseguidos, marginados y despojados de su influencia. Los lugares considerados sagrados por la tradición, como colinas o manantiales, fueron deliberadamente desacralizados, a menudo con la construcción de una iglesia en su cima, un acto de dominación arquitectónica y espiritual. Para el ciudadano común, la presión era inmensa. Resistirse a la conversión ya no era una elección personal, sino un acto de deslealtad a la corona. La identidad malgache estaba siendo reescrita a la fuerza. La obsesión de la reina por el control religioso se había convertido en una maquinaria estatal. Su visión de una nación moderna y cristiana no admitía matices ni sincretismos.
exigía una ruptura total y dolorosa. Esta cruzada no solo cambió las creencias, sino que reconfiguró las relaciones de poder, la educación y hasta el paisaje del reino, dejando una herencia compleja y conflictiva que demostraba cómo la fe de una sola mujer, llevada a la obsesión, podía redirigir el destino de todo un pueblo. La conversión de Ranavalona II no fue un asunto privado, fue una declaración de guerra contra el pasado. Su obsesión por purgar a Madagascar de sus raíces paganas se manifestó de la manera más tangible y brutal: la erradicación física de los símbolos ancestrales. El golpe más devastador llegó en septiembre de 1869, apenas 7 meses después de su bautismo. Por orden real, los 12 Sampi sagrados, los talismanes reales que durante siglos habían protegido a la monarquía merina y a su pueblo, fueron sacados de sus santuarios. Estos objetos, imbuidos de un poder místico y venerados como guardianes de la nación, fueron quemados en hogueras públicas. El humo que ascendía al cielo no solo era el de reliquias quemándose, sino el de una era entera desvaneciéndose. Pero la reina no se detuvo ahí. Su fervor iconoclasta exigía reemplazar lo destruido con símbolos de su nueva fe. Los doani, los lugares sagrados de la adoración tradicional, a menudo colinas o arboledas consideradas moradas de espíritus, se convirtieron en el objetivo principal. Sobre estas ruinas espirituales, Ranavalona II ordenó la construcción de iglesias de piedra. Cada iglesia erigida sobre un doani era una afirmación de poder, una conquista simbólica que gritaba que el Dios cristiano había vencido a los espíritus de la tierra. Para la reina, esto era la purificación de su reino, un acto de devoción absoluta. Para muchos de sus súbditos, especialmente en las zonas rurales y entre la aristocracia conservadora, fue un acto de sacrilegio, una profanación que cortaba la conexión vital con sus antepasados y la propia tierra. La obsesión de Ranavalona no era solo convertir almas, sino conquistar el paisaje sagrado de Madagascar, reescribiendo su geografía espiritual con la arquitectura de su nueva y única fe. En la sombra de cada movimiento de Ranavalona II se encontraba una figura tan poderosa como enigmática: el primer ministro Rainilaiyarivoni. No solo era su principal consejero, sino también su esposo, en un matrimonio que fusionaba lo político y lo personal de manera inextricable. La pregunta que resonaba en los pasillos del palacio, y que aún hoy debaten los historiadores, es: ¿quién dirigía realmente la revolución religiosa? ¿Era el primer ministro un cómplice devoto de la obsesión piadosa de su reina? ¿O era él el cerebro calculador que utilizaba la fe de ella como el instrumento perfecto para consolidar su propio poder? Rainilaiyarivoni era un maestro de la política. Había sido el poder detrás del trono durante el reinado de la predecesora de Ranavalona, y mantendría su posición con su sucesora, casándose con 3 reinas consecutivas. Comprendía que la modernización y la centralización del poder eran esenciales para resistir las crecientes presiones coloniales de Francia y Gran Bretaña. Abrazar el cristianismo protestante alineaba a Madagascar con la poderosa influencia británica, proporcionando un baluarte contra las ambiciones francesas. ¿Fue su idea quemar los Sampi? ¿Fue él quien susurró a la reina la necesidad de construir iglesias sobre los lugares sagrados? Es plausible que viera en el fervor de Ranavalona una oportunidad de oro. Al desmantelar el antiguo sistema religioso, también desmantelaba las bases de poder de los sacerdotes y nobles tradicionalistas que podían desafiar su autoridad. Al promover una nueva jerarquía eclesiástica, creaba una nueva élite leal a la corona,
y por extensión, a él. La obsesión de la reina por la salvación de su pueblo y la ambición del primer ministro por la salvación del Estado se entrelazaron en una alianza formidable, dejando para siempre la duda de si el corazón de esta transformación fue la fe o la más fría de las estrategias políticas. La revolución religiosa de Ranavalona II, ejecutada con una velocidad y una firmeza implacables, no fue recibida con una aceptación unánime. Mientras las llamas consumían los Sampi y los cimientos de las nuevas iglesias, profanaban tierras ancestrales, en los rincones oscuros de la corte merina, la disidencia comenzaba a gestarse. No era una rebelión abierta, pues el poder combinado de la reina y su primer ministro era absoluto y castigaba la traición con la muerte. En su lugar, tomó la forma de susurros, de miradas cargadas de significado y de reuniones secretas en las villas de la aristocracia. La facción conservadora, compuesta por nobles cuyas familias habían sido guardianas de las tradiciones durante generaciones, veía la cristianización forzada como una traición a todo lo que definía su identidad. Para ellos, la reina no estaba salvando a Madagascar, la estaba destruyendo desde adentro, invitando a una influencia extranjera que erosionaría su soberanía. Estos nobles veían a los misioneros europeos no como hombres de Dios, sino como la vanguardia del imperialismo, y la obsesión de la reina como una peligrosa ceguera. Se lamentaban en privado por la pérdida de los talismanes que habían asegurado victorias militares y cosechas abundantes. Veían la nueva religión como una herramienta de control social que debilitaba las estructuras de poder tradicionales y fortalecía desmesuradamente la autoridad del primer ministro. La paranoia se instaló en la corte. Cada edicto real era analizado en busca de segundas intenciones. Cada nombramiento de un converso a un puesto de poder alimentaba el resentimiento. Aunque la reina estaba segura en su misión divina, no podía ignorar la atmósfera de tensión. Su obsesión por unificar a su pueblo bajo una sola fe estaba, paradójicamente, creando una fractura profunda y peligrosa justo en el corazón de su poder. Para comprender la magnitud de la transformación de Madagascar, es crucial adentrarse en la psique de la mujer que la impulsó. Ranavalona II no era simplemente una monarca que adoptó una nueva religión por conveniencia política. Se convirtió en una verdadera misionera en su propio trono, impulsada por una obsesión personal y profunda por la evangelización. Su vida diaria en el Roba de Antananarivo se reestructuró por completo en torno a su fe. Las audiencias reales comenzaban y terminaban con oraciones. Los estudios bíblicos con misioneros británicos eran una parte fundamental de su agenda, no una mera formalidad. Aprendió a leer específicamente para poder estudiar las Escrituras por sí misma. Y se dice que pasaba horas meditando sobre sus pasajes. Esta devoción personal se tradujo en una política de Estado inflexible. Ella veía a su nación a través de una lente puramente teológica. Madagascar era un pueblo elegido que debía ser guiado desde la oscuridad del paganismo hacia la luz del cristianismo. Cada decisión, desde la promulgación de nuevas leyes basadas en principios bíblicos hasta la financiación de la construcción de escuelas e iglesias, estaba imbuida de este sentido de misión divina. Su obsesión no admitía grises. El mundo se dividía entre lo sagrado y lo profano, lo cristiano y lo pagano. Aquellos que se aferraban a las viejas costumbres no eran simplemente opositores políticos, eran almas perdidas que ponían en peligro la salvación colectiva del reino. Esta mentalidad de cruzada explica la aparente crueldad en la destrucción de los Sampi
y la falta de compromiso con las facciones tradicionalistas. Para Ranavalona, no estaba destruyendo la cultura de su pueblo, la estaba purificando. Se veía a sí misma no como una reina, sino como el principal instrumento de Dios en la tierra. Una pastora cuyo rebaño era toda una nación. Una carga mesiánica que la aislaba y la fortalecía a partes iguales. La obsesión de Ranavalona II por una Madagascar cristiana no se detendría en la destrucción de ídolos o la construcción de iglesias. Su ambición era más profunda, más totalizadora. Buscaba reescribir el alma misma de la nación, y para ello necesitaba fusionar su fe con el instrumento más poderoso de su monarquía, la ley. En 1881, este proyecto culminó en la promulgación del Código de las 305 leyes. Este no era un simple compendio legal, era un manifiesto teológico disfrazado de código civil y penal. Cada artículo, cada cláusula, estaba impregnada de una moralidad protestante rígida y puritana. El adulterio, la brujería y el trabajo en domingo se castigaban con la misma severidad que el robo o la traición. La poligamia, una práctica social arraigada, fue proscrita no por razones de Estado, sino por ser una afrenta a Dios. El código se convirtió en la herramienta definitiva de control social, un mecanismo para forzar la piedad y erradicar cualquier vestigio del pasado pagano. Psicológicamente, este acto revela la mentalidad de una reina que ya no se veía a sí misma como una simple soberana, sino como la ejecutora terrenal de la voluntad divina. Su poder ya no emanaba de la tradición de sus ancestros, a quienes había repudiado, sino directamente del Dios cristiano. Al convertir el dogma en ley, Ranavalona no solo gobernaba los cuerpos de sus súbditos, sino que legislaba sobre sus almas, intentando moldear un pueblo a imagen y semejanza de su propia y ferviente obsesión religiosa. Desde su trono en el Roba de Antananarivo, rodeada de consejeros y cortesanos, Ranavalona II proyectaba una imagen de poder absoluto y certeza inquebrantable. Sin embargo, detrás de la fachada de la monarca piadosa, debió existir un profundo abismo de soledad psicológica. Su cruzada por cristianizar Madagascar fue una ruptura violenta y radical con 1000 años de tradición. Al quemar los Sampi, no solo destruyó objetos de madera, incineró el puente que la conectaba con el espíritu de sus antepasados, la fuente de legitimidad de todos los soberanos Merina antes que ella. Esta autoimpuesta orfandad espiritual debió ser una carga inmensa. ¿A quién recurría en sus momentos de duda? Su esposo y primer ministro, Raini Lai-Arivoni, era su cómplice en esta revolución cultural, pero su alianza era tanto política como espiritual, una sociedad para el poder. ¿Podía ella mostrarle alguna debilidad? Su nueva fe le ofrecía consuelo, pero también exigía una vigilancia constante, una prueba perpetua de piedad que la aislaba aún más. Cada decisión era pesada en la balanza de la salvación eterna. El fanatismo, por su propia naturaleza, es un camino solitario. Exige una visión del mundo tan singular y rígida que aliena al individuo de aquellos que no la comparten completamente. Ranavalona se había convertido en una isla dentro de su propia isla, la única arquitecta de un nuevo orden moral, una posición que, si bien le otorgaba un poder sin precedentes, seguramente la condenaba a un aislamiento profundo y silencioso, rodeada de súbditos, pero sin verdaderos iguales en su cruzada. Mientras Ranavalona II estaba inmersa en su obsesiva campaña por la purificación espiritual de su reino, una tormenta muy diferente se gestaba en el horizonte. Las potencias europeas, en su voraz carrera por África,
no veían a Madagascar como un naciente reino cristiano, sino como un premio estratégico y rico en recursos. La amenaza más tangible provenía de Francia, cuyas ambiciones coloniales sobre la gran isla se volvían cada vez más explícitas y agresivas. Las disputas diplomáticas, antes manejables, comenzaron a escalar. El caso de la herencia de Jean Laborde, un industrial francés con enormes propiedades en la isla, se convirtió en un pretexto para la interferencia. Francia reclamaba derechos territoriales basándose en tratados ambiguos firmados décadas atrás con líderes locales de la costa. Pequeños incidentes se magnificaban. Las demandas se volvían ultimátums. Para Ranavalona y Raini Layariboni, este era un desafío de una naturaleza completamente nueva. Su enfoque había sido interno: unificar y controlar a su pueblo bajo la bandera de una sola fe. Ahora se enfrentaban a un poder externo que no se impresionaba por su piedad ni respetaba su soberanía. La obsesión de la reina por el orden espiritual de su nación estaba a punto de colisionar brutalmente con el desorden de la geopolítica imperialista. La amenaza francesa no era un demonio pagano que pudiera exorcizarse con oraciones. Era una maquinaria militar y política que avanzaba inexorablemente, poniendo a prueba no solo la fuerza del reino, sino la propia fe de la reina en un mundo justo, gobernado por la providencia divina. Ante la creciente agresión francesa, Ranavalona II y su primer ministro no respondieron únicamente con la lógica del poder terrenal. Su estrategia diplomática estuvo profundamente moldeada por la misma obsesión religiosa que definía su gobierno interno. Convencidos de la rectitud de su causa, veían el conflicto no solo como una lucha de una nación soberana contra un agresor imperialista, sino como una batalla de una devota nación protestante contra una potencia católica y rapaz. Esta perspectiva definió su política exterior. Su gran esperanza residía en la hermandad cristiana, específicamente en la solidaridad de las otras grandes potencias protestantes, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Creían, con una fe casi ingenua, que estas naciones no permitirían que un reino hermano en la fe fuera devorado por Francia. Se enviaron embajadas a Londres, París y Washington, pero sus argumentos no eran solo legales o políticos. Estaban cargados de un lenguaje moral y religioso. Apelaban a un sentido compartido de justicia cristiana, presentando a Madagascar como un faro de luz protestante que necesitaba protección. Esta diplomacia guiada por la fe subestimó trágicamente la fría realidad del imperialismo del siglo XIX. Para Gran Bretaña, las relaciones comerciales y el equilibrio de poder en Europa eran mucho más importantes que la seguridad de un reino lejano, por muy piadoso que fuera su liderazgo. La reina, que había logrado remodelar su propio mundo a través de la fuerza de su convicción religiosa, estaba a punto de descubrir que su fe era una moneda sin valor en el despiadado mercado de la política internacional. La obsesión de Ranavalona II por un Madagascar cristiano y moderno alcanzó su cenit en una purga cultural de proporciones monumentales. Para ella y Raini Layariboni, el progreso era sinónimo de occidentalización, y la tradición ancestral, una reliquia pagana que frenaba a la nación. La pregunta que resuena a través de la historia es si esta fue una visión de futuro o una aniquilación deliberada del alma malgache. La campaña contra los Sampi, los amuletos y fetiches reales que habían protegido a la monarquía merina durante siglos, fue implacable. En septiembre de 1869, la reina ordenó su recolección y destrucción en una hoguera pública masiva. Este no fue un simple acto político, fue un matricidio espiritual. Al quemar los Sampi,
Ranavalona no solo destruía objetos de madera y tela, sino que incineraba la conexión tangible de su pueblo con los ancestros, la fuente misma de la legitimidad de sus predecesores. Su obsesión no admitía sincretismos. Se promulgaron leyes que prohibían la poligamia, el trabajo en domingo y las consultas a los adivinos tradicionales, prácticas profundamente arraigadas en el tejido social. La arquitectura de las iglesias de piedra comenzó a dominar el paisaje de Antananarivo, reemplazando las construcciones de madera que honraban la tradición. En su mente, estaba liberando a su pueblo de la superstición, guiándolos hacia la luz de la civilización. Sin embargo, para muchos de sus súbditos, esta luz proyectaba una sombra oscura y devoradora. La reina, en su celo por redefinir la tradición, corría el riesgo de borrar la identidad misma que juró proteger, dejando un vacío que ni la fe más ferviente podría llenar por completo. El peso de una nación en plena metamorfosis espiritual comenzó a cobrarse su precio en el cuerpo de la reina. A medida que la década de 1880 avanzaba, la salud de Ranavalona II inició un lento pero inexorable declive. La mujer que había desafiado siglos de tradición con una determinación férrea se volvía cada vez más frágil. Su cuerpo un reflejo del agotador conflicto interno y externo que había liderado. Su devoción, lejos de menguar, se intensificó hasta convertirse en el centro absoluto de sus últimos años. Pasaba horas interminables en oración dentro de las capillas privadas del Roba, buscando en su fe el consuelo y la fuerza que su físico le negaba. Esta piedad, casi monástica, la aisló aún más del mundo secular. Mientras ella se sumergía en las escrituras y los himnos, el poder ejecutivo recaía casi por completo en los hombros de su esposo y primer ministro, Raini Layariboni. Él era el baluarte contra las crecientes presiones de los franceses, el administrador de un reino cuya reina se estaba convirtiendo en un símbolo espiritual, más que en una gobernante activa. ¿Era su enfermedad una prueba divina, como seguramente creía? ¿O era la manifestación somática de haber cargado con la responsabilidad de desarraigar el alma de su pueblo? Su obsesión por la piedad en sus últimos años parecía un intento desesperado por justificar sus acciones pasadas ante su Creador, asegurándose de que el sacrificio cultural masivo que había ordenado tuviera un propósito trascendental. Su cuerpo se debilitaba, pero su voluntad espiritual, forjada en el fuego de una conversión radical, permanecía inquebrantable hasta el final. El 22 de julio de 1883, los muros del Palacio de Roba, en Antananarivo, contuvieron la respiración. La reina que había bautizado a una nación yacía en su lecho de muerte, su cuerpo finalmente cediendo tras un reinado de 15 años de transformación sísmica. El final de Ranavalona II fue tan simbólico como su vida. No hubo chamanes ni rituales ancestrales en su habitación. En su lugar, el aire estaba impregnado del murmullo de las oraciones cristianas y la lectura de los salmos. Su obsesión por su nueva fe la acompañó hasta su último aliento. Se dice que sus últimas palabras, dirigidas a sus damas de compañía, fueron una afirmación de su fe en Jesucristo, el ancla a la que había atado el destino de su reino. Raini Layariboni, el arquitecto político de su reinado, permaneció a su lado, un hombre que perdía no solo a su soberana, sino también a su tercera esposa real consecutiva. Su rostro, impasible como siempre, ocultaba el cálculo de la inminente crisis de sucesión y la creciente amenaza francesa, que ahora tendría que enfrentar sin el poderoso símbolo que representaba Ranavalona. La muerte de la reina fue un evento cuidadosamente coreografiado para cimentar su legado. Fue enterrada como una monarca cristiana,
rompiendo con los complejos y elaborados ritos funerarios de sus antepasados. Su funeral fue la culminación de su proyecto de vida, la demostración final de que la era de los Sampi había terminado y que Madagascar era, irrevocablemente, una nación bajo la cruz. El corazón de la reina que redefinió la tradición dejó de latir, pero el eco de su revolución espiritual apenas comenzaba a resonar. La muerte de Ranavalona II no fue un final, sino la solidificación de su legado. Dejó tras de sí una nación profundamente cambiada, marcada por una cicatriz indeleble, que era a la vez una herida y una nueva identidad. Su obsesión por crear un Madagascar cristiano y moderno tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de su tumba. Por un lado, su programa de modernización educativa y administrativa, la creación de un código legal basado en principios occidentales y la apertura a la tecnología, sentaron las bases para un Estado que podía, en teoría, negociar en igualdad de condiciones con las potencias europeas. Fortaleció el poder central y unificó al reino bajo una sola fe y un solo conjunto de leyes, eliminando las lealtades espirituales regionales que habían desafiado a sus predecesores. Sin embargo, esta unificación tuvo un costo exorbitante. Al desmantelar las estructuras de creencias ancestrales, Ranavalona II también erosionó una de las defensas culturales más potentes de la nación contra el colonialismo. La nueva fe, aunque adoptada fervientemente, no tenía las mismas raíces profundas que la tradición que reemplazó. ¿Facilitó esta transformación cultural la subyugación final de Madagascar por parte de Francia apenas una década después de su muerte? Es la pregunta que atormenta su memoria. La reina es recordada hoy con una dualidad fascinante. Para algunos, es la monarca piadosa que sacó a su pueblo de la oscuridad. Para otros, es la figura trágica que, en su afán por salvar a su reino a través de la fe, le extirpó una parte de su alma. Su historia es una advertencia sobre el poder absoluto de la obsesión y cómo la búsqueda de un futuro idealizado puede dejar una cicatriz permanente en el corazón de una cultura.